Algunos lugares no parecen construidos sino ganados centímetro a centímetro a la montaña, al viento y al vacío. Son templos colgados de acantilados pueblos que se aferran a la roca y monasterios donde llegar ya forma parte de la experiencia. En ellos, la arquitectura no busca vencer a la naturaleza, sino aprender a convivir con ella. Cada escalera, cada muro y cada mirador cuenta una decisión humana frente a un paisaje extremo. Hoy viajaremos por lugares donde la altura impone respeto y la gravedad parece negociar sus propias reglas. Templo colgante de Xuancong, sí, China. Pegado a la pared de un acantilado en la provincia china de Shanxi, Xuancong, sí parece suspendido entre la montaña y el vacío. Este templo, situado cerca del monte Heng, es una obra singular de arquitectura religiosa y técnica constructiva antigua. Pasarelas estrechas, pabellones de madera y pilares aparentemente ligeros crean una estructura que llama la atención no por su tamaño, sino por su audacia. La construcción aprovecha la roca como protección natural frente al viento y la erosión, demostrando una comprensión muy precisa del terreno. Lo más interesante de Xuancong, si es que no pertenece a una sola tradición espiritual, en su interior conviven referencias al budismo, el taoísmo y el confucianismo, tres corrientes fundamentales para entender la historia cultural de China. Para un documental de viajes, este lugar ofrece una combinación perfecta de geografía, patrimonio histórico e ingeniería civil antigua. Cada sala, cada balcón y cada viga habla de adaptación. No se impuso un edificio sobre la montaña, sino que se buscó encajarlo en ella. Esa es la razón por la que siglos después sigue despertando tanta curiosidad. Sigiriya, Sri Lanka. La roca de Sigiriya se eleva sobre la llanura central de Sri Lanka como una antigua ciudad levantada en vertical. No es solo una fortaleza, fue un complejo palaciego defensivo y ceremonial, construido en torno a una formación de granito de unos 180 metros de altura. El ascenso atraviesa jardines hidráulicos, terrazas, escaleras y restos arqueológicos que ayudan a entender la sofisticación de la ingeniería antigua en la isla.
Desde la base, el recorrido ya plantea una pregunta muy poderosa para el espectador: ¿cómo se organizó una capital entera alrededor de una roca tan dominante? La parte más recordada del conjunto es la entrada del león, de la que hoy se conservan las enormes garras de piedra. Sigiriya también destaca por sus frescos, sus muros pulidos y su planificación paisajística, elementos que la convierten en una pieza clave del patrimonio histórico de Sri Lanka. Para un documental de viajes, este lugar funciona muy bien porque une arqueología, arquitectura defensiva, geografía tropical y turismo cultural de alto valor. Al llegar a la cima, el paisaje confirma por qué este enclave fue mucho más que un refugio. Fue una declaración de poder, control visual y ambición urbana. Sky Lodge Adventure Suites, Perú. Sobre el Valle Sagrado de Cusco, Sky Lodge Adventure Suites propone una experiencia muy distinta a la hotelería convencional. Sus cápsulas transparentes cuelgan de una pared rocosa y permiten dormir con una vista directa sobre uno de los paisajes más conocidos de los Andes peruanos. El interés del lugar no está solo en la sensación de altura, sino en cómo combina turismo de aventura, diseño técnico y viajes de lujo en un entorno natural de enorme valor cultural. Para llegar el visitante, debe realizar una vía ferrata o una ruta asistida, lo que convierte el alojamiento en parte de la experiencia. Este tipo de propuesta encaja muy bien en una narración documental moderna, porque muestra cómo el turismo premium busca experiencias cada vez más inmersivas y controladas. Las cápsulas utilizan materiales resistentes, sistemas de seguridad especializados y una integración visual pensada para no perder la conexión con el valle. Desde allí, la geografía andina deja de ser un simple fondo y se convierte en protagonista: montañas, río, terrazas agrícolas y caminos históricos alrededor de Cusco. Sky Lodge no sustituye al patrimonio inca, pero ofrece una forma contemporánea de acercarse al paisaje, con respeto, adrenalina y comodidad. Nido del tigre Paro Tak-Sang, Bután. A más de 3.000 metros sobre el Valle de Paro, el Nido del Tigre no se visita como un monumento cualquiera. Se alcanza paso a paso siguiendo un sendero de montaña donde el aire se vuelve más fino y el paisaje empieza a explicar por sí solo la espiritualidad de Bután.
Este monasterio budista construido sobre un acantilado combina arquitectura tradicional himalaya, geografía extrema y patrimonio religioso en una imagen difícil de olvidar. Sus muros blancos, balcones de madera y tejados dorados parecen apoyarse con una precisión casi imposible sobre la roca. La experiencia tiene también un valor muy actual para el turismo cultural de alta calidad. Aquí no se trata solo de llegar, sino de entender el respeto que exige el lugar. Paro Taktsang está ligado a Guru Padmasambhava, una figura esencial del budismo Vajrayana, y forma parte de una ruta donde naturaleza, conservación y vida espiritual se mantienen estrechamente unidas. Para el viajero, la subida funciona como una pequeña preparación interior. Cada curva del camino revela otra vista del valle, hasta que el monasterio aparece frente a los ojos, como una lección de equilibrio entre fe montaña e ingeniería tradicional. Abuna Yemataguh, Etiopía. La iglesia de Abuna Yemataguh se encuentra en la región de Tigray en el norte de Etiopía y pertenece a un tipo de patrimonio que exige atención antes que prisa. Tallada en la roca y situada en una zona elevada de difícil acceso, esta iglesia rupestre forma parte de una tradición cristiana muy antigua vinculada a los paisajes montañosos del país. Su ubicación no fue casual. La altura, la roca y el aislamiento ayudaban a crear un espacio de recogimiento protegido por la propia geografía. Dentro el interés no está solo en la arquitectura excavada, sino también en las pinturas religiosas y en la continuidad de una cultura espiritual que sigue viva. Abuna Yemataguh permite hablar de turismo responsable, patrimonio africano y conservación de arte sacro en condiciones muy particulares. Para el espectador, la escena tiene fuerza porque no depende de grandes dimensiones ni de lujo visible. Su valor está en la relación directa entre fe piedra y resistencia cultural. Es uno de esos lugares que recuerdan que la historia no siempre se encuentra en grandes ciudades. A veces, permanece guardada en una pared de roca lejos de las rutas más habituales. Varja, Georgia. Tallada en la roca del sur de Georgia, Varsia, es una de las ciudades monásticas excavadas más impresionantes del Cáucaso.
Su fachada abierta en la montaña revela niveles, túneles, salas, capillas y antiguos espacios de vida que forman un conjunto mucho más complejo de lo que parece a primera vista. No se trata de una simple cueva habitada, sino de una obra de arquitectura rupestre planificada vinculada a la historia medieval georgiana y a la protección del territorio. Al recorrerla, el espectador entiende que la montaña fue convertida en refugio, monasterio y estructura defensiva al mismo tiempo. La fuerza de Bartsia está en su escala y en la sensación de ciudad escondida. Sus galerías permiten imaginar una organización interna con funciones religiosas domésticas y estratégicas, mientras los frescos conservados recuerdan la importancia del arte sacro en la identidad de Georgia. Para el turismo cultural es un destino ideal porque reúne patrimonio histórico, geografía de cañón y técnicas constructivas adaptadas a la roca. En un guión documental, Bartsia ofrece algo más que una imagen sorprendente. Permite explicar cómo las comunidades medievales usaron el paisaje no como obstáculo, sino como una forma inteligente de protección y permanencia. Rocamadour, Francia. Rocamadour se descuelga por la ladera de un cañón en el suroeste de Francia, formando una de las imágenes más reconocibles del patrimonio medieval europeo. Sus casas, santuarios y murallas se organizan en niveles como si el pueblo hubiera sido construido siguiendo la pendiente de la roca. Durante siglos, fue un importante destino de peregrinación vinculado al culto de la Virgen Negra y a las rutas espirituales que atravesaban la región. Esta combinación de arquitectura religiosa, urbanismo vertical y paisaje calizo convierte a Rocamadour en un lugar ideal para narrar con detalle. La visita se vive como una subida gradual desde el pueblo bajo hasta el conjunto de capillas y espacios sagrados. Cada tramo añade una capa de historia, comercio, devoción, defensa y vida cotidiana en un entorno muy condicionado por la geografía. Para un documental de viajes culturales, Rocamadour permite hablar de turismo patrimonial sin caer en la postal fácil. Su valor está en cómo conserva la relación entre camino-esfuerzo y recompensa visual. Al llegar a los miradores, el valle se abre con claridad, y el espectador entiende por qué este pequeño pueblo sigue manteniendo una presencia tan fuerte en la memoria viajera de Francia.
Monasterios de Meteora, Grecia. Las enormes columnas de roca de Meteora se levantan en el centro de Grecia como una geografía hecha para desafiar la lógica humana. Sobre esas formaciones de arenisca, monjes ortodoxos construyeron monasterios en lugares que durante siglos fueron casi inaccesibles. El resultado es uno de los conjuntos más impresionantes del patrimonio histórico europeo: arquitectura monástica, paisaje geológico y memoria bizantina, unidos en una misma escena. Desde abajo, la pregunta surge de manera natural: ¿cómo fue posible levantar edificios completos en lo alto de esas agujas de piedra? Hoy Meteora es una parada imprescindible para quienes buscan viajes culturales con contenido, no solo una foto bonita. Sus monasterios conservan frescos, patios, capillas y espacios de vida religiosa que ayudan a comprender la relación entre aislamiento, estudio y espiritualidad en la tradición ortodoxa. Además, el entorno permite hablar de turismo sostenible, gestión del patrimonio y conservación del paisaje, temas cada vez más importantes para el viajero moderno. Al recorrer sus miradores, el espectador entiende que Meteora no impresiona por exageración visual, sino por algo más profundo: la capacidad humana de construir silencio, orden y belleza en un territorio vertical. Valle de Huangxian, China. El Valle de Huangxian, en la provincia de Jiangxi, se ha convertido en uno de los paisajes más comentados de China. Gracias a su mezcla de cañones, cascadas, calles escénicas y construcciones que parecen colgar junto a la roca. A diferencia de otros destinos históricos, aquí conviene mirarlo como un proyecto turístico contemporáneo que recrea una atmósfera de aldea tradicional entre montañas. Puentes, pasarelas, luces nocturnas y fachadas de estilo local forman un recorrido pensado para sorprender al visitante desde el primer momento. Más allá de su fama en redes sociales, Huangxian resulta interesante porque muestra hacia dónde se dirige una parte del turismo cultural chino. Experiencias visuales muy cuidadas, alojamiento de estilo boutique, rutas fotográficas y recuperación estética de elementos rurales. Durante el día, el valle permite apreciar la fuerza del relieve, el agua y la vegetación. Al caer la tarde, la iluminación transforma el conjunto en una escena completamente distinta. Para un documental funciona muy bien como contraste entre patrimonio reinterpretado, economía turística y deseo moderno de vivir una experiencia inmersiva en la montaña. Monasterio de Phuktal, India.
El monasterio de Phuktal aparece incrustado en la roca del valle de Lungnak, en Zanskar, una de las zonas más remotas de Ladakh. Su forma llama la atención porque no parece haber sido colocado sobre la montaña, sino nacido dentro de ella. Las construcciones blancas y ocres se agrupan alrededor de una cueva natural, creando una arquitectura monástica adaptada al relieve himalayo. Durante mucho tiempo, este aislamiento formó parte de su identidad. Llegar hasta allí implicaba caminar, cruzar caminos estrechos y aceptar el ritmo lento de la alta montaña. Más allá de su belleza visual, Phuktal permite hablar de sostenibilidad, vida monástica y patrimonio budista en regiones extremas. El monasterio pertenece a una tradición espiritual vinculada al estudio, la meditación y la convivencia en un entorno donde el clima condiciona casi todo. Para un documental de viajes, el valor está en mostrar cómo una comunidad puede mantenerse activa en un paisaje de acceso difícil, con recursos limitados y una relación directa con la geografía. Cada pasillo, cada ventana y cada terraza recuerdan que aquí la arquitectura no busca destacar, sino adaptarse para seguir existiendo. Catskill Pillar, Georgia. Una columna natural de piedra caliza aislada en la región georgiana de Imereti sostiene en su parte superior una pequeña construcción religiosa que parece separada del mundo cotidiano. Catskill Pillar alcanza unos 40 metros de altura y durante siglos estuvo rodeado de respeto, leyendas locales y tradición cristiana ortodoxa. Su presencia impresiona porque no necesita grandes dimensiones. Basta esa roca estrecha elevada sobre el valle para crear una imagen de aislamiento absoluto. Aquí la arquitectura no domina el paisaje, apenas se posa sobre él. Lo más interesante de Catskill Pillar es su relación con la vida monástica y la búsqueda de retiro espiritual en el Cáucaso. Las investigaciones modernas han vinculado las estructuras superiores con una ermita medieval, y la actividad religiosa se recuperó de forma parcial en las últimas décadas. Para el turismo cultural, este lugar ofrece una mirada distinta a Georgia. No la de las grandes catedrales ni las ciudades históricas, sino la de una espiritualidad vertical austera y muy ligada al terreno.
En cámara Katsuki funciona como una pausa visual intensa, donde geografía, fe y patrimonio se concentran en una sola roca. Bonifacio, Francia. Sobre los acantilados blancos del sur de Córcega, Bonifacio parece mirar al Mediterráneo desde una posición privilegiada. La ciudad antigua se asienta sobre una plataforma de piedra caliza, con casas alineadas al borde del corte rocoso y calles estrechas que conservan el aire de una plaza histórica fortificada. Su ubicación frente al estrecho que separa Córcega de Cerdeña explica buena parte de su importancia marítima. Aquí la geografía no es decoración. Es la razón por la que Bonifacio fue puerto defensa y punto de conexión entre rutas mediterráneas. Al caminar por la ciudadela, el viajero encuentra una mezcla muy interesante de arquitectura militar, vida portuaria y paisaje costero. Las escaleras, miradores y callejones permiten ver cómo la ciudad se adaptó a un terreno difícil sin perder su carácter urbano. Para el turismo de alto valor, Bonifacio funciona muy bien porque reúne patrimonio, navegación, gastronomía local y experiencias de costa en un solo destino. Desde el puerto, las embarcaciones muestran otra cara del lugar, la de una ciudad suspendida sobre la roca, donde cada fachada parece recordar que vivir junto al mar también significa aprender a convivir con el viento. Castillo de Predjama, Eslovenia. Una pared de roca caliza protege uno de los castillos más singulares de Europa. El castillo de Predjama en Eslovenia no se levanta simplemente sobre una colina, está encajado en la entrada de una cueva, como si la arquitectura medieval hubiera aprendido a esconderse dentro del paisaje. Esta posición lo convirtió en una fortaleza especialmente difícil de controlar, con muros adaptados al relieve y una conexión directa con el sistema kárstico de la zona. Para un documental de viajes, el lugar ofrece una combinación muy atractiva de ingeniería defensiva, geología y patrimonio histórico. El recorrido permite entender por qué Predjama despierta tanta curiosidad entre quienes buscan turismo cultural con una historia bien construida. Sus salas, pasadizos y vistas hacia el valle
Hablan de una época en la que la ubicación podía ser tan importante como la fuerza de los muros. Además, la cercanía con las famosas cuevas de Postojna refuerza el valor geográfico del destino muy ligado al mundo subterráneo esloveno. Predjama no impresiona por tamaño sino por estrategia. Demuestra cómo un castillo podía aprovechar la roca, la oscuridad y la altura para convertirse en una pieza defensiva casi natural. Monemvasia, Grecia. Una enorme roca unida al Peloponeso por una estrecha vía esconde Monemvasia, una ciudad fortificada que durante siglos miró al mar desde una posición estratégica. Su nombre suele asociarse a la idea de una única entrada, y esa condición explica muy bien su carácter. Un lugar protegido, cerrado hacia el exterior y abierto al Mediterráneo oriental. Al atravesar la puerta de la muralla, el visitante entra en un conjunto de calles empedradas, iglesias bizantinas, casas de piedra y restos defensivos que conservan la memoria de una ciudad comercial y marítima. Lo que hace especial a Monemvasia es la sensación de descubrirla poco a poco. Desde tierra firme, la roca parece casi desnuda. Dentro aparece un espacio urbano, lleno de detalles con alojamientos boutique, terrazas, talleres y miradores hacia el mar. Para un documental de viajes, este lugar ofrece una narración muy rica. Arquitectura bizantina, patrimonio medieval, geografía costera y turismo cultural de calidad. No es solo un destino bonito de Grecia, sino un ejemplo de cómo una ciudad pudo convertir el aislamiento en ventaja. Cada calle estrecha recuerda que en el Mediterráneo, la belleza también nació muchas veces de la defensa y la estrategia. Monte Fanjing, China. El Monte Fanjing, en la provincia china de Guizhou, destaca por una mezcla poco habitual de biodiversidad, montaña sagrada y arquitectura religiosa en altura. Este macizo forma parte de las montañas Wuling y fue inscrito como Patrimonio Mundial por su enorme valor natural, con bosques de montaña, clima monzónico y una red de ríos y arroyos que alimentan sistemas fluviales conectados con el Yangtze. Su geografía húmeda y escarpada crea un entorno muy atractivo para hablar de turismo de naturaleza, conservación y viajes culturales en el interior de China.
La imagen más reconocible de Fanjing es el pico dorado de la nube roja, una formación rocosa estrecha coronada por pequeños templos budistas y unida por un puente en la parte superior. La subida exige esfuerzo, pero también ofrece una narración visual muy potente. Escalones, niebla, bosque y roca aparecen como capas de un mismo camino. Para un guión documental, Fanjing permite combinar espiritualidad budista, ecoturismo y patrimonio paisajístico sin exagerar el tono. Su fuerza está en mostrar cómo un lugar puede ser al mismo tiempo santuario, reserva natural y destino de exploración para viajeros que buscan algo más que una vista panorámica. Iglesia de Saint-Michel de Guille, Francia. Una aguja volcánica de más de 80 metros sostiene la iglesia de Saint-Michel de Guille en Le Puy-en-Velay, uno de los conjuntos más curiosos del patrimonio religioso francés. La capilla fue construida en lo alto de una chimenea volcánica, aprovechando una formación natural que ya imponía respeto antes de que existiera el edificio. El acceso se realiza por una larga escalera tallada en la roca, lo que convierte la visita en un recorrido gradual entre geología, arquitectura románica y devoción medieval. Lo fascinante de Saint-Michel de Guille es cómo un espacio tan pequeño logra concentrar tanta información histórica. Le Puy-en-Velay fue un punto importante de peregrinación, y esta capilla encaja perfectamente en esa cultura del camino del esfuerzo y de la llegada a un lugar elevado. Para el turismo cultural ofrece una escena muy potente: piedra volcánica, arte religioso, vistas urbanas y una arquitectura que no intenta dominar el entorno, sino coronarlo con precisión. En un documental funciona como una parada breve pero memorable ideal para explicar cómo la geografía puede convertir una iglesia en una experiencia completa de ascenso, observación y descubrimiento. Bivacco Buffa di Perrero, Italia. Sobre las paredes rocosas del macizo de Cristallo, en los Dolomitas italianos, el Bivacco Buffa di Perrero se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del montañismo alpino. Este pequeño refugio de altura, asociado a antiguas infraestructuras militares de la Primera Guerra Mundial, aparece encajado en la montaña como una pieza mínima frente a un paisaje enorme. No es un hotel ni un mirador turístico convencional, sino un testimonio de arquitectura de emergencia, supervivencia alpina y adaptación a una geografía muy exigente.
La historia del lugar conecta con el patrimonio militar de los Dolomitas, donde senderos, túneles y posiciones de altura recuerdan una etapa compleja de la historia europea. Para un documental de viajes conviene narrarlo con respeto. Su atractivo visual no debe ocultar el contexto humano y estratégico que dio sentido a estas construcciones. Hoy, el vivaco Bufa di Perrero interesa a quienes siguen rutas de montaña, turismo, de aventura y memoria histórica, siempre con preparación técnica y prudencia. Su valor está precisamente en esa tensión entre belleza alpina, aislamiento y función práctica, un espacio diminuto que explica mucho sobre la relación entre ingeniería, altura y resistencia. Monasterio de la Tentación, Palestina. A las afueras de Jericó, el Monasterio de la Tentación aparece adosado a la ladera del monte Carantal, frente al Valle del Jordán. Su ubicación no es casual. El lugar está vinculado a una tradición cristiana de retiro, oración y vida eremítica en cuevas de montaña. La construcción de origen ortodoxo griego aprovecha la pared rocosa como soporte natural, creando una imagen muy potente para cualquier guión documental. Aquí la arquitectura religiosa no busca imponerse al paisaje, sino mantenerse pegada a él casi como una prolongación de la roca. El interés del monasterio va más allá de su posición elevada. En el entorno se conservan cuevas asociadas a antiguos anacoretas, y el conjunto incluye espacios de culto conectados con la memoria bíblica de la zona. Para el turismo cultural y religioso, este enclave permite explicar la importancia histórica de Jericó, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, y la relación entre geografía desértica, espiritualidad y peregrinación. Visto desde abajo, el monasterio parece discreto. Al acercarse revela una forma de construcción basada en silencio, resistencia y continuidad. Fuerte de Chittorgarh, India. En Rajasthan, el fuerte de Chittorgarh se extiende sobre una colina que domina la ciudad y las llanuras cercanas. Considerado uno de los grandes fuertes de India, forma parte del conjunto de los fuertes de las colinas de Rajasthan, reconocido por la UNESCO.
Su escala impresiona desde el primer momento murallas, puertas monumentales, palacios, templos, embalses y torres conmemorativas. Forman un complejo defensivo de enorme valor histórico. Para una narración documental, Chittorgar permite hablar de arquitectura militar, poder regional y planificación urbana en altura. La visita al fuerte funciona como un recorrido por distintas capas de la historia Rajput. Cada puerta marca una transición. Cada estructura abre una nueva lectura sobre estrategia, vida cortesana, religión y control del territorio. En términos de turismo cultural, Chittorgar destaca porque no se limita a una sola imagen icónica. Es un paisaje completo de piedra, memoria y símbolos. Sus dimensiones ayudan a explicar cómo una fortaleza podía ser al mismo tiempo ciudad refugio, centro político y escenario ceremonial. En cámara, esa amplitud da profundidad al relato y convierte el lugar en una auténtica aula abierta de patrimonio indio. Castellfollit de la Roca, España. Una estrecha lengua de basalto sostiene Castellfollit de la Roca, uno de los pueblos más sorprendentes de Cataluña. Situado en la comarca de la Garrotxa, este núcleo urbano se alza sobre un risco formado por antiguas coladas volcánicas, con casas que parecen prolongar la línea vertical de la piedra. La imagen resulta impactante, pero también muy útil para explicar la relación entre geología y urbanismo. Aquí el paisaje volcánico no queda en segundo plano. Define el espacio, limita el crecimiento del pueblo y marca su identidad visual. La mejor forma de entender Castellfollit es observarlo primero desde fuera y luego recorrer sus calles. Desde la distancia, el pueblo parece una fachada continua sobre el precipicio. Desde dentro, aparece la vida cotidiana de una localidad pequeña con plazas, miradores y arquitectura tradicional. Para un contenido documental, este destino permite integrar palabras clave como geoturismo, patrimonio local, paisaje protegido y turismo sostenible de manera natural. Además, su ubicación dentro del entorno volcánico de la Garrotxa lo convierte en una parada perfecta para viajeros interesados en rutas culturales, naturaleza y pueblos con carácter propio sin necesidad de grandes artificios narrativos. Sassi di Matera, Italia. La ciudad de Matera, en la región italiana de Basilicata, guarda uno de los paisajes urbanos más antiguos y sorprendentes del Mediterráneo.
Los Asi no son simples cuevas convertidas en viviendas. Forman un complejo de casas, iglesias rupestres, talleres, monasterios y pasadizos excavados en la roca caliza, perfectamente adaptados al terreno. Esta arquitectura troglodita reconocida por la UNESCO permite entender cómo una comunidad pudo vivir durante siglos, aprovechando la geografía, la ventilación natural y los desniveles del barranco, sin separar del todo casa, calle y paisaje. Hoy Matera se ha transformado en un destino clave para el turismo cultural y los viajes de alta gama, con hoteles excavados en antiguos espacios rupestres, museos, rutas gastronómicas y miradores que explican su compleja historia urbana. Lo más interesante para un documental no es solo su belleza visual, sino su proceso de recuperación de zona marginalizada en el siglo XX, a referente europeo de restauración patrimonial. Al recorrer sus escaleras y callejones, el espectador descubre una ciudad que no fue construida contra la roca, sino desde dentro de ella con paciencia, necesidad y una inteligencia arquitectónica muy práctica. Debre Damo, Etiopía. Debre Damo se alza sobre una meseta rocosa en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, y pertenece a una de las tradiciones monásticas más antiguas del país. Su monasterio está vinculado a los llamados 9 santos, figuras importantes en la expansión del cristianismo etíope, y se asocia especialmente con San Aregawi. La ubicación elevada no es un simple detalle escénico, forma parte de una forma de vida religiosa basada en retiro, protección natural y continuidad espiritual en un paisaje de difícil acceso. Para llegar a Debre Damo, la experiencia tradicional ha estado marcada por el ascenso mediante cuerda, un acceso que refuerza la sensación de separación entre el mundo cotidiano y el espacio monástico. En términos documentales, el lugar permite hablar de patrimonio africano, arquitectura religiosa, geografía de meseta y conservación cultural sin convertirlo en espectáculo. Sus manuscritos, tradiciones litúrgicas y construcciones antiguas muestran una Etiopía profundamente ligada a la memoria cristiana oriental. Debre Damo no impresiona por lujo ni por grandes dimensiones, sino por la fuerza de una idea sencilla: la altura como forma de silencio, disciplina y permanencia. Al-Hajara, Yemen.
Sobre las montañas de Haraz al-Hayara se alza como uno de los pueblos más fotogénicos y sorprendentes de Yemen. Sus casas de piedra construidas en varios niveles parecen formar parte del propio acantilado, no solo apoyarse sobre él. Esta arquitectura vertical responde a una lógica muy clara: aprovechar el terreno, protegerse del clima de montaña y organizar la vida en un espacio limitado. Para un documental de viajes, el lugar permite hablar de urbanismo tradicional, geografía escarpada y patrimonio arquitectónico de la península arábiga, sin necesidad de exagerar la escena. La fuerza de Al-Hayara está en su manera de unir vivienda, defensa y paisaje. Las calles estrechas, los muros de piedra local y la posición elevada muestran cómo las comunidades de Haraz adaptaron su forma de vivir a un territorio difícil. En un contenido de turismo cultural, conviene presentarlo con respeto, recordando que no es un decorado, sino un pueblo con memoria, identidad y vida local. Su valor visual es evidente, pero lo más interesante está en entender cómo la arquitectura popular puede convertirse en una respuesta inteligente a la montaña, al aislamiento y a las necesidades cotidianas. Ait Ben Haddou, Marruecos. Ait Ben Haddou, en la provincia de Ouarzazate, es uno de los ejemplos más reconocibles de arquitectura de tierra del sur de Marruecos. Este exar o pueblo fortificado reúne viviendas agrupadas dentro de murallas defensivas, reforzadas con torres en las esquinas. Su imagen resulta poderosa porque resume una forma de vida vinculada a las rutas presaharianas, al comercio y a la adaptación al clima seco. Para un documental de viajes es un lugar perfecto para combinar patrimonio histórico, arquitectura vernácula y geografía de transición entre el Atlas y el desierto. Lo más valioso de Ait Ben Haddou no está solo en su fama visual, sino en la inteligencia de sus materiales. La tierra, la paja, la madera y las técnicas tradicionales permiten comprender cómo se construía en zonas áridas antes de depender de sistemas modernos. También es un destino clave para el turismo cultural de Marruecos, con recorridos que conectan artesanía, cine, gastronomía local y paisaje. Al caminar por sus pasadizos, el espectador entiende que este exar no es una simple postal, es una lección de sostenibilidad, defensa comunitaria y memoria caravanera.
Huashan Plank Walk, China. El Huashan Plank Walk forma parte del monte Hua en la provincia china de Shaanxi, una de las montañas sagradas más importantes del taoísmo. El recorrido es famoso por sus pasarelas estrechas fijadas a la roca y por la sensación de avance junto a paredes casi verticales. Sin embargo, conviene narrarlo con precisión. Hoy es una experiencia turística regulada con sistemas de seguridad y acceso controlado, no una aventura improvisada. Para un documental, este detalle es importante, porque permite equilibrar emoción, turismo de aventura y responsabilidad. La fuerza del lugar está en el contraste entre tradición espiritual y desafío físico. Huashan ha sido durante siglos un espacio de retiro, peregrinación y ascenso ritual, con templos repartidos entre sus picos y senderos de montaña. El Plank Walk añade una dimensión contemporánea, viajeros que buscan adrenalina, imágenes impactantes y una conexión directa con la geografía extrema. Aún así, el verdadero interés no está solo en mirar hacia abajo, sino en comprender por qué esta montaña ha atraído a monjes caminantes y curiosos durante generaciones. Aquí la ruta no es solo un paso estrecho, es una forma intensa de acercarse a uno de los paisajes sagrados de China